En lo que vemos nada más que regrese Ernesto y así ponemos esto porque nuestro diseñador si no se enoja que no le pongo su gran trabajo de diseño. Aquí, y además si nos sirve para que cuando circulemos ya por las redes, está más fácil identificar el evento de esta manera. Entonces, si les parece, voy a, voy a dar ya... Ya, Juan Francisco, gracias. Perfecto. Muchas gracias a ti, Ernesto. Y pues, si quieren, les parece, vamos arrancando. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Increíble, pero ya llegamos al último mes de este atípico y tremendo año 2020. Hoy tenemos un gran evento para nuestra octava sesión del ciclo de Amigos de UNE México. Tengo el honor y privilegio de darles la bienvenida y hacerlo de la mano de mis colegas y amigos Diana Bernal, Leopoldo Hernández Romano, quienes conformamos el Consejo Directivo de UNE México. En particular, el día de hoy vamos a moderar este panel, Diana y su servidor, a quienes ustedes ya pueden ver en esta conferencia y les doy las buenas noches. Diana, bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Juan Francisco. Buenas noches a todos. Gracias Diana, por compartir este panel y la moderación. Estarás de acuerdo conmigo que hoy tenemos partida triple. Nos acompañan tres enormes expertos en temas de seguridad, militarización y policías. Fue esa triple referencia la que orientó la designación del título de la plática de hoy, justamente seguridad, militarización y policías. Me refiero a nuestros buenos amigos y colegas, María Elena Morera, Alejandro Ope y Ernesto López Portillo, a quienes saludamos y agradecemos desde ahora su deferencia y dedicación para estar con nosotros esta noche. Bienvenidos sean los tres. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias. En verdad es un honor que estén con nosotros y voy a dar sin mayor preámbulo una breve semblanza de cada uno de ustedes. En primer lugar, me voy a referir a Alejandro Ope, que actualmente es socio consultor de GEA, Grupo de Economistas y Asociados. Ha sido editor de Seguridad y Justicia en el dailypost.com, que es un medio en inglés, pero especializado en México. Fue director de proyectos de seguridad en el Instituto Mexicano de Competitividad. Participó en puestos directivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, mejor conocido como el CISEN. Es colaborador regular con artículos muy valiosos en diversos medios nacionales como El Universal, Animal Político y la revista Nexos. Es coautor del libro La mentada estrategia, 2 ensayos y 39 preguntas sobre seguridad, justicia, violencia y delito. Tiene una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos y realizó estudios en doctorado en la Universidad de Princeton. Y Alejandro nos va a hablar el día de hoy de seguridad, pero antes tengo el gusto y el honor de presentar a María Elena Morera Mitre, que ya nos va a hablar de militarización. María Elena ha sido una activista de primera en los temas de seguridad, justicia y Estado de Derecho. Esto lo viene realizando ya desde 2002. Desde 2009 es presidenta de Ciudadanos por una Causa en Común, asociación civil, para promover la construcción de ciudadanía, seguridad y Estado de Derecho y recuperar la confianza entre población e instituciones. Fue miembro del Comité Especial de Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Nacional Antisecuestro. Ha participado en el Consejo Nacional de Seguridad Pública como una de los miembros ciudadanos invitados. Presidió la organización México Unido contra la Delincuencia, fundó el Observatorio Ciudadano por la Legalidad, Seguridad y Justicia y es miembro del Consejo Consultivo de importantes asociaciones, entre ellas Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. También es colaboradora frecuente del Universal y Animal Político y conferencista nacional e internacional. Y por último, pero no por ello menos importante, es un honor también presentar a Ernesto López Portillo, que nos va a tocar un tema tan importante y especializado como el de policías. Ernesto es licenciado en Derecho,
Es coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana Ibero. Es uno de los más prestigiosos especialistas independientes en seguridad ciudadana y reforma policial en México y en América Latina. Ha dedicado 30 años en tareas de función pública, docencia, investigación, consultoría y publicación en seguridad ciudadana y reforma policial democrática. Su línea de acción es tender puentes de reconciliación y eficacia entre policías y la sociedad. Publicó en coautoría el libro pionero titulado Seguridad Pública en México. También participó recientemente en el libro La perspectiva mexicana del siglo XXI con el ensayo Seguridad en México, colapso y reconstrucción. Pues es un honor tenerlos y sin más voy a dar la palabra a Alejandro Ope para que nos hable del tema de seguridad. Bienvenida y bienvenidos. Nada más déjame, Diana, si quieres, voy a dar unas palabras más de contexto del evento y luego ya le paso la palabra a Alejandro. Déjenme decirles que desde que iniciamos este ciclo de conferencias hemos ido cubriendo aspectos varios de temas económicos, sociales y políticos. Los hemos venido concatenando y hoy damos un paso más al revisar un rubro de suma trascendencia. Para nadie es un secreto que el país pasa por momentos realmente complicados. Tenemos una triple crisis en temas económicos, sanitarios y de seguridad. En la plática de hoy justamente nos queremos concentrar en los temas que tienen que ver con la inseguridad, la violencia y la impunidad, que hoy lamentablemente son rampantes. En 2020 estamos rebasando por nueva ocasión los datos del fenómeno delictivo, en particular de homicidios dolosos, del que era el peor año de esta dolorosa cifra, como lo fue 2019. La presente administración no solamente no ha podido contener o corregir los problemas de violencia, sino que se le ha llegado a cada vez peores niveles. Hay una serie de hechos que son incontrovertibles, además del incremento de homicidios dolosos. Vemos una enorme destrucción institucional, una ruptura en cooperación y tareas entre el gobierno federal y los gobiernos locales, y por si fuera poco, tenemos una ruta de creciente militarización que está tocando prácticamente todas las áreas estratégicas de seguridad pública y muchas otras más. No hay una sola persona en el país que pueda decir que la inseguridad no es un tema relevante. Bueno, salvo el presidente, quien acaba de rendir su segundo informe de gobierno y que según él estamos en una buena situación y su administración ha sido exitosa. Por increíble que parezca, recurrió a la famosa y ofensiva frase de que tiene otros datos para sustentar su dicho. Reconociendo la importancia de todos estos temas, nos pareció en UNE México que resultaba imprescindible tocar base con verdaderos expertos para asimilar muy bien todo lo que está en juego, cómo la realidad de la situación está en materias de seguridad y violencia en el país, cómo se aprecia el tema de la militarización, cuáles son los alcances de las políticas públicas en la materia, qué ha pasado con las policías en los 3 niveles de gobierno y al final del día, cuáles son las recomendaciones en base a las cuales podríamos aspirar a tener mejores condiciones de vida. No podemos dejar citar como temas críticos la imparable violencia contra las mujeres, fenómeno que nos ofende profundamente porque muestra lo más bajo a lo que puede caer una sociedad, un problema al cual el gobierno en turno no solamente no le está dando la importancia que merita, sino que incluso se atreven a negar o minimizarlo, como fue el caso de hacer a un lado los reclamos de los movimientos 8M y 9M de este año. Tampoco podemos soslayar el que no es lógico ni aceptable ver que cada día mueran 100 personas en nuestro país, y dentro de ellas, al menos 10 mujeres. No podemos acostumbrarnos a pensar que cada día se enlutarán 100 hogares en el país. No es un tema de proporciones o racionalidad. Es una cuestión de no poder tolerar que ese nivel de crueldad y desprecio por la vida tenga patente de normalidad en nuestra vida diaria. La intolerancia debe ser radical, algo que lamentablemente no se aprecia por las autoridades, mismas que justifican su actuar con excusas y gasto, no con técnica y resultados. En fin, que el tema da mucho de qué hablar porque es algo que nos afecta a todos. Los eventos del fin de semana en que un ciudadano francés y un compatriota fueron vilmente privados de su vida nos pintan de cuerpo entero. Somos un país en el que no existen intocables y todos estamos expuestos. Pero hay que señalar
que la dedicación que se realiza en este caso, si bien es cierto es necesaria, es insuficiente si se abandonan todos los demás cosas en que se deja a las familias a su suerte. Si el Estado mexicano es incapaz de mandar una señal clara y contundente de intolerancia al delito, con instituciones fuertes, investigaciones solventes, precisión técnica y legal y pleno respeto a los derechos humanos, entonces estos casos aislados de dedicación de poco sirven. Como podrán ver, tenemos un panel de superlujo para entrarle de lleno al tema que hoy tenemos a la vista. Por eso, repito, tener a Marilena, Alejandro y Ernesto con su examen acucioso es tan importante. No quiero quitarles más tiempo y pasar a darles la palabra. Les recordaría que la mecánica que hemos acordado es que haya una primera ronda de arranque con una explicación de unos 8 minutos de cada uno de ustedes por parte de Alejandro, en temas de seguridad, por parte de Marilena en temas de militarización y por parte de Ernesto de policías, que son de alguna manera áreas de su especialidad. Posteriormente tendremos una rebote de ideas con ustedes tres y finalmente tendremos preguntas del público. Con ese objetivo les podemos pedir a los asistentes, hay un módulo que dice Q&A, preguntas y respuestas en la herramienta de Zoom. Si nos van formulando sus preguntas, nosotros nos encargaremos de decantarlas y ponerlas en orden para que en el momento oportuno le podamos justamente dar cauce a estas inquietudes. Entonces, con estas previsiones, le pediría por favor a Alejandro si procede a realizar la exposición. Cabe citar que la sesión la estamos grabando justamente porque después en redes le damos mucho vuelo para que la puedan ver todas las personas que son seguidores de UNE México y por supuesto que les interesa este tema, que repito, salvo el inquilino del Palacio Nacional, creo que cualquier otra persona reconoce que tenemos un problema serio. Alejandro, por favor. Alex, estás en mute. Esa es la palabra, la frase de la pandemia, no estás en mute. O sea, yo creo que no hay nadie que no le haya pasado. Bueno, pues muchas gracias a UNE México, muchas gracias a Juan Francisco, muchas gracias a todos los organizadores y sobre todo a todos los que están tomando un poco de tiempo para escucharnos esta noche. Yo voy a ser muy rápido, tratar de ser muy sucinto en trazar un diagnóstico de dónde estamos en materia de seguridad. Lo que les quiero comunicarles tres cosas. Uno, que la situación no ha mejorado significativamente con respecto a 2018, que no hay nada en el horizonte que nos permita suponer que va a mejorar en el corto plazo, pero que hay algunos rayos de esperanza, sobre todo en el espacio local, ¿no? Entonces, déjenme empezar por lo primero. A ver, empezamos con la violencia que medimos mejor, que es la violencia letal, que es la violencia homicida, ¿no? Más o menos estamos hoy donde estábamos al inicio de la administración. De hecho, estamos hoy donde estábamos por ahí de abril, mayo de 2018. Grosso modo, estamos teniendo 3,000 homicidios por mes, es decir, 100 por día. 100 por día. Esto implica una tasa de homicidio más o menos de 29 por 100,000. La buena noticia, digamos, de este dato, que ya llevamos 3 años con esto, es que la violencia ya no está subiendo como subió entre 2015 y 2019. La mala noticia es que no está bajando. Como decía alguna vez, escuché a Renato Sales decir, pues sí, decir que se estabilizó el enfermo cuando tiene 40 grados de temperatura, pues no se estabilizó, ¿no? Sí está estable, pero pues no está sano. Y no hay nada, esta terca repetición de cifras apunta, digamos, que tenemos un problema estructural, sistémico y persistente que no estamos abordando, ¿no? Ahora, considerando los otros delitos, allí se nos cruza un fenómeno que dificulta el análisis, que es la propia pandemia. Hoy el presidente presumió en su informe que había habido una disminución en diversas categorías de delitos, particularmente diversas categorías de robo. Y en lo cual es cierto, o sea, es cierto y lo sabemos, digamos, por los delitos denunciados y lo sabemos también por encuesta de victimización, por la ENSU, la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana que produce el INEGI, tiene un módulo de victimización y en su última edición, que aparecida hace pocos días, mostró que sí
que sí hay con encuestas, sí se ve una disminución del número de delitos en el primer semestre de 2020. Pero esto es un efecto, digamos, es un efecto generado por la propia pandemia y por las restricciones a la movilidad, a la actividad que ha generado la misma. Es decir, si hay menos transeúntes en la calle, hay por lo tanto menos robo a transeúnte. Si hay menos gente circulando en el transporte público, hay menos robo en el transporte público. Si hay más gente confinada en casa, es más probable que haya menos robos a casa-habitación, la mayoría de los cuales suceden cuando las casas están vacías. Entonces, digamos, este efecto de caída en el número de delitos no es privativo de México, es más o menos universal. Casi todos los países que entraron en alguna forma de confinamiento o impusieron algún tipo de medida de distanciamiento social vieron lo mismo, vieron más o menos el efecto similar. Pero es un efecto, digamos, es una pausa que muy probablemente va a tener un rebote, ¿no? En la medida en que la actividad se vaya normalizando, es muy probable que eso vaya recuperando, digamos, los espacios de oportunidad para los delincuentes y vayan creciendo otras formas de delito. Ahora, si uno ve el tema de la delincuencia organizada, el gobierno prometió otro enfoque, el actual gobierno prometió otro enfoque, ¿no? Resumido digamos, en la frase, en el eslogan de abrazos no balazos. Pero la realidad es que hay más bien, persisten las inercias del pasado, más no va a poder parecer un punto de quiebre en la política del gobierno frente al fenómeno. Varios de los elementos, digamos, de la estrategia calderonista o peñista persisten en la actual administración. Déjenme apuntar algunas. El uso masivo de personal militar en tareas de seguridad pública, ¿no? Que de hecho está formalizado y codificado ya en la actual administración. El despliegue amplio de fuerzas federales a lo largo y ancho del territorio, ¿no? De hecho, es una de las cosas que presume el propio gobierno, ¿no? Tercero, la política de decapitación de grupos criminales. Detuvieron hace no mucho al Marro, que era el líder del cártel Santa Rosa de Lima. Hace un poco más de un año intentaron detener a Ovidio Guzmán en Culiacán. Digamos, más allá de que aleguen que ese ya no es su prioridad, lo cierto es que han seguido una serie de capturas de dirigentes de grupos criminales. Para bien o para mal, pero el hecho es que han continuado, digamos que es una herencia del pasado. Cuarto, sigue una cooperación con Estados Unidos que se ha vuelto, digamos, compleja, pero que, digamos, el caso reciente del general Cienfuegos demuestra que por lo menos los canales de comunicación están más que abiertos. No sabemos qué va a pasar a partir de enero, pero hoy por hoy, digamos, sí sigue esa cooperación. El intento de captura de Ovidio Guzmán hace un poco más de un año es muy probablemente resultado de que persisten esos contactos entre dependencias, ¿no? Y que la DEA sigue teniendo niveles de acceso importantes, ¿no? al aparato de seguridad en México. Lo del general Cienfuegos de nuevo pudo haber dañado, ¿no? Pudo haber herido un poco la confianza, pero persiste, ¿no? Entonces, el gobierno alega que ha utilizado más inteligencia financiera, es posiblemente, por lo menos alegan que han congelado más cuentas. Lo que a mí me parece clarísimo es que eso, digamos, no ha tenido un correlato judicial, ¿no? Pueden haber congelado muchísimas cuentas, muchísimo dinero en muchas cuentas, pero hasta donde yo sé, hay muy pocos de esos activos han sido sujetos de extinción de dominio. Entonces, siguen siendo en proceso y una buena parte de esas cuentas acaban descongelando posteriormente por la vía de amparo, por la vía de acción administrativa, ¿no? El componente social que el gobierno alegó, que era, digamos, su nota distintiva en esto, pues digo, yo creo que no hay evidencia de que haya un incremento sustancial, digamos, en los recursos dirigidos a programas sociales en general. Ha habido un redireccionamiento entre programas sociales, pero no necesariamente un incremento.
Y tampoco hay particularmente mucha evidencia de que este incremento de que este incremento haya sido relativamente eficaz o haya estado mejor direccionado hacia grupos en riesgo o hacia regiones con niveles de violencia particularmente elevados. Entonces, digamos, yo lo que veo son muchos balazos y muy pocos abrazos, para serles sinceros. Ahora, el tema institucional lo van a tratar mis colegas aquí, María Elena y Ernesto, con más detalle. Nada más déjenme apuntar una cosa. El gran legado de esta administración es la Guardia Nacional, un gran legado institucional, pero es un legado profundamente frágil, ¿no? Tal como está construida, tal como está diseñada, la Guardia Nacional puede desaparecer en 24 horas sin pasar por el Congreso, porque el 70-80% de su personal tiene plaza y cobra sueldo en la Sedena o en la Marina. Entonces, simplemente les retiran el oficio de comisión. O sea, y hasta ahí, o sea, entonces con eso se acaba como pensado como institucionalidad de largo plazo, no parece un muy buen andamiaje, ¿no? Entonces, y por último, digamos, el gobierno no ha tratado de corregir, digamos, algunos de los problemas estructurales básicos del sistema de seguridad y justicia, que yo apuntaría 3 de manera muy rápido y con esto ya concluyo. Uno, los problemas de competencias, el diseño de competencias de federación, estados y municipios. Sigue habiendo una confusión en qué le toca hacer a cada quien. Segundo, no ha habido ningún esfuerzo por darle sustentabilidad financiera al sistema de seguridad y justicia. Ha habido un incremento, sí, por ejemplo, a la Sedena, pero ese incremento de recursos a la Sedena tiene que ver con inversión física, tiene que ver básicamente con Santa Lucía o con la construcción del Banco del Bienestar y cosas por el estilo, no con seguridad. El resto ha habido una disminución net en términos netos. Y tercero, tampoco ha habido un esfuerzo, que es, digamos, uno de los temas que son por los cuales es especialista Ernesto, no ha habido un esfuerzo por fortalecer los mecanismos de control interno y supervisión externa sobre las corporaciones, ¿no? Entonces, estamos trágicamente, digamos, estamos donde estaba, en muchos temas estamos donde estábamos hace 2 años, pero probablemente con un marco institucional más frágil y más dependiente de la coyuntura política de lo que era hace 2 años. Yo con esto termino mi primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muy interesante, muchas gracias. Y sin más, le damos la palabra a María Elena, por favor, para su intervención en militarización. Gracias. Estás en mute. Estás en mute, María Elena. Ya. Gracias, muchas gracias, Juan Francisco, por esta invitación. Es un gusto estar compartiendo contigo, con Alejandro y con Ernesto, a quienes conozco desde hace mucho y de quienes he aprendido enormemente durante estos años. Yo quiero empezar mi intervención haciendo un poco de historia para comprender por qué los planteamientos del hoy presidente son distintos a las bases del Estado mexicano. Recordemos que los planteamientos ideológicos, por ejemplo, de Calles, de Obregón y de Cárdenas, que son los que inician pues, lo que hoy se conoce como el Estado mexicano, expresaban un objetivo democrático. La reforma de 1946 les concedió a las Fuerzas Armadas una amplia autonomía en su actuación y en su gestión de recursos, a cambio de ser leales y permanecer mayoritariamente al margen de la política. Beneficiaron al ejército con buenas prestaciones y a los jefes militares del momento los beneficiaron con negocios, una vez que salían del ejército. Esto permitió que se mantuvieran al margen de la lucha política y se fue dibujando un sistema político basado en 2 ejes prácticamente, la institución presidencial y un partido político que aglutinaba a las diversas visiones de país entre obreros, patrones, campesinos, sector educativo, sector eléctrico, salud, etc. Se trataba de impulsar un país que de alguna forma se viera organizado hacia el exterior y que a la larga tendría, por supuesto, que dar paso a una verdadera democracia, lo cual pues todavía no logramos. Así, con todas sus debilidades, se logró que México fuera uno de los regímenes de gobierno más estable de toda América Latina.
sin lugar a duda con rasgos autoritarios, corporativo, clientelar, con deficiencias estructurales y con una simulación de nuestro sistema político que de cuando en cuando generaba crisis y estas se solucionaban ya sea cooptando o reprimiendo. Un poder institucionalizado, con un caudillo, podría decirse, pero al final tenía que ceder el poder. Esta visión no existe en el actual presidente. Él sabe que Morena es un movimiento, no es un partido. Además, aprovecha los vicios institucionales a su favor, vicios que se formaron a lo largo del tiempo y que no se eliminaron del poder al llegar los demás partidos. Además, desmantela lo que le estorba, no impulsa consensos porque su poder está concentrado en su persona, no en su investidura, y porque su eje de apoyo, al no tener un partido, son las Fuerzas Armadas. También hay que decir que el uso de las Fuerzas Armadas no llegó en este siglo. Ya pues habían regresado a tareas de seguridad desde hace muchos años, desde la década cuando había guerrillas, después con el tráfico de drogas. Sin embargo, la irresponsabilidad de los gobiernos civiles hicieron que al menos desde el año 2000 y de forma más abierta con el presidente Calderón, los veamos en funciones de seguridad, tanto federales como de secretarios de seguridad pública estatales y municipales. Ahora bien, a la llegada del presidente López Obrador fue para muchos una esperanza de un cambio radical en la estrategia de seguridad. Sin embargo, una vez que tomó el poder, afirmó que la única forma de enfrentar el desafío de la seguridad en México era recurrir a las Fuerzas Armadas. Entonces desmanteló a la Policía Federal y lo justificó diciendo que ahí había corrupción y en cambio las Fuerzas Armadas estaban formadas por el pueblo uniformado. Realmente no sé de qué se imagina que estaba formada la Policía Federal. Además, argumentó que los más de 270,000 miembros activos de las Fuerzas Armadas no podían dejarse inactivos, debían utilizarse a favor de una nación necesitada. Esto justifica a los ojos del presidente y de muchos de sus seguidores no solo el aumento en el presupuesto de las Fuerzas Armadas, que será más o menos de un 15% para el año que entra, sino también de muchas decisiones como darles responsabilidades que nunca habían tenido, que eran prácticamente y completamente civiles, como la construcción de aeropuertos, de sucursales bancarias, el control de puertos y de aduanas, la aprehensión y deportación de inmigrantes indocumentados y más recientemente las primeras etapas de la persecución del delito y al parecer, según algún medio de comunicación que leí, en unos meses también serán banqueros. Hemos detectado al menos 55 militares en puestos de alta dirección. Esto significa que hay muchísimo más militares ya en la vida civil. En el gobierno federal, por ejemplo, como directores del Instituto Nacional de Migración en diversos estados, en puestos administrativos en puertos, como también tenemos al director administrativo del ISSSTE, al coordinador del programa de bienestar, o en gobiernos locales como secretarios de seguridad pública estatales o municipales. Siendo un gobierno que se dice de izquierda, es extraño que camina en el mismo sentido que Bolsonaro en Brasil y en sentido contrario de lo que está haciendo Chile, cambiando su constitución precisamente para dejar a los militares fuera del poder político. ¿Qué consecuencias hemos tenido por ejemplo, pues en materia de violaciones a los derechos humanos? El presidente hace pocas horas declaró: en mi gobierno no se cometen masacres ni se rematan heridos. Sin embargo, en Causa en Común tenemos un registro que, según reportes de prensa, de enero a noviembre del 2020 van 654 masacres, 843 casos de tortura, 657 casos de descuartizamiento, de destrucción de cadáveres y 1,276 fosas clandestinas. Actualmente, las Fuerzas Armadas no han cambiado lo que hacían con Calderón. La seguridad no ha mejorado, las violencias, especialmente el homicidio, no ha disminuido. Y lo más delicado es que se están compartiendo con las Fuerzas Armadas el poder político de privilegios e impunidad, aunado a una corrupción de la cual sabemos, quienes estudiamos estos temas, que no están a salvo las Fuerzas Armadas.
Para cerrar mi participación, no puedo dejar de señalar también los cambios jurídicos que se han hecho en cuanto a seguridad y justicia. Definitivamente Morena llegó al poder por la vía democrática, pero ya en el poder hay evidencia suficiente para decir que el Estado de Derecho les estorba. En palabras del presidente, si hay que optar entre la ley y la justicia, no lo piensen mucho, decidan a favor de la justicia. Durante los 2 primeros años de gobierno se han reformado 27 artículos de la Constitución, además de más de 100 leyes, de las cuales algunas deben de ser avances, desde luego. Sin embargo, en el tema de seguridad son retrocesos, sobre todo cuando las miramos en conjunto. Miren, vean el cóctel que se ha creado con tan solo 3 de ellas. La primera, bueno, tenemos a la Guardia Nacional, que ya como lo decía Alejandro, es civil, no es civil, es militar. Tenemos la evidencia para decir que es un cuerpo completamente militar en el Observatorio Nacional Ciudadano, del cual también forma parte Alejandro Ope. Además, por los cambios constitucionales, no solo la Guardia Nacional, sino todas las Fuerzas Armadas participan en tareas de seguridad pública hasta el 2024, y por el acuerdo emitido por el presidente sin límite alguno. Además, hay que decirlo, el segundo punto que nos parece preocupante es la ley de extinción de dominio. En el cambio de la ley de extinción de dominio, lo que hicieron fue permitir que sin una sentencia condenatoria se pueda proceder a la venta de un bien de alguien que supuestamente está siendo investigado, o inclusive en el caso de que después se declare inocente, solo se le regresará un monto económico, el que el gobierno determine, sin que pueda recuperar su propiedad. Esto desde luego afecta la presunción de inocencia, la seguridad jurídica y los derechos de propiedad. Y el tercer punto es que aumentaron el número de causales en prisión preventiva oficiosa, incluyeron el robo a casa habitación, el uso de programas sociales con fines electorales, corrupción y el robo de transporte de carga. Justificando todo esto en la lucha contra la inseguridad y la corrupción, lo que esconde es un régimen autoritario. Por esto y otros cambios se han interpuesto varias acciones de inconstitucionalidad, controversias y amparos. Sin duda, como bien argumenta el doctor Julio Ríos en su último libro, las decisiones de la Suprema Corte serán críticas en los próximos meses. Yo no tengo duda que la democracia, aún con las debilidades que tiene, es la mejor forma de gobierno que conocemos y hoy está en riesgo. Existen preocupaciones fundadas que la militarización se está convirtiendo en militarismo, es decir, que las Fuerzas Armadas son parte de un proyecto ideológico político del presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María Elena, por tan interesante participación, y seguimos, por favor, con Ernesto con el tema policías. Gracias, buenas noches. Bueno, pues un gusto, un placer enorme compartir con ustedes esta noche. ¿Qué es lo primero que viene a su mente cuando escuchan la palabra policía? Me gustaría que lo pensaran un poquito. Segundo, ¿cómo trataron al último policía que vieron en la calle y tuvieron algún contacto con él o con ella? ¿Qué sienten cuando ven a un policía cerca? ¿Y cómo tratan a un policía cuando tienen que interactuar con un policía? La crisis histórica, crónica, documentada de la policía en México es una crisis construida, sí, primero por los gobiernos, pero es una crisis construida también por la sociedad. A mí me interesa mucho, especialmente, por ejemplo, con Marilena aquí, que tiene un esfuerzo tan impresionante por trabajar con la policía y para mejorar a la policía. Pero también me interesa mucho frente a Juan Francisco, que ha formado parte de iniciativas tan fuertes, importantes y disruptivas, como todo el trabajo que se ha hecho en contra del paradigma prohibicionista de las drogas. Me interesa que pensemos en el tema de la policía con nuevas ideas,
o al menos lo intentemos, de qué hacemos frente a una muy vieja crisis. Desde los 90 al menos hay encuestas de percepción respecto a la policía. Y en términos generales, con excepciones muy notables, pero en términos generales, la mayoría confía poco o nada en la policía. Pero esto no es nuevo. Yo no sé qué hacen ustedes cuando un problema se hace viejo. Yo supongo que no repiten la misma conducta. Cuando tienen un problema, en algún momento lo resuelven. O el problema se descompone, se descompone y se descompone de manera ilimitada si no se hace algo diferente. ¿Qué podemos hacer diferente frente a la policía? A ver, Renato Sales, comisionado nacional de seguridad, trajo en el portafolio una reforma, una propuesta de reforma constitucional para darle derechos a la policía y no pudo. El representante del presidente, comisionado nacional de seguridad, no pudo lograr una reforma constitucional para que nuestras policías tengan derechos. Bueno, les tengo una noticia. Una policía que no tiene derechos no va a hacer respetar los derechos de nadie. Jamás, jamás. Es una estupidez en la que hemos estado instalados y seguimos instalados. Un policía que está viendo cómo hace para vivir, no va a poner la vida para defender a alguien más, a menos que no le quede de otra. Un policía que no tiene respeto, admiración, reconocimiento, carrera, promociones justas, equipo suficiente. Un policía que no sabe usar la fuerza adecuadamente, que no tiene práctica de tiro y de pronto tiene enfrente a personas armadas con mucho más potencia que él y que no ha practicado probablemente en años tiro. O policías que practican tiro con armas de juguete. Es cierto, sucede. Esta policía tiene una crisis de diseño, de origen. No está diseñada, salvo en honrosas excepciones, no está diseñada la policía para entregar todo su poder en beneficio de la gente. No está diseñada para eso. No tiene la defensa jurídica que necesita, no tiene el seguro de gastos médicos garantizado, eso ciertamente ha venido cambiando, pero continuamos con una irregularidad respecto a las policías que tenemos, que nos coloca, por ejemplo, en policías en el sur del país, que no tienen absolutamente nada, y policías en el norte del país, que merecen algunas municipales el nivel de confianza igual o superior que la policía montada de Canadá. Estoy seguro que eso no lo sabían, porque las buenas noticias nunca se saben. Respecto a la policía, menos. Hay policías municipales que duplican el nivel de confianza respecto a otras en este mismo país. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la gran mayoría de las instituciones policiales están repitiendo dinámicas de funcionamiento basadas en un diseño que les hace no cumplir la función de protección a la gente, con lo cual no construyen la confianza de la gente y el apoyo de la gente. Ahora, yo las invito y los invito a pensar en la posibilidad de que su posición frente a este problema sea otra. Asumo que la gran mayoría de la gente que nos escucha ahorita no quiere saber nada de la policía. Bueno, esto es un gran problema. Porque lo que la investigación enseña desde hace mucho tiempo es que la policía, cuando se aleja de la sociedad, se descompone. Publicó la Oficina de Drogas de la ONU hace mucho un manual que yo uso mucho,
de integridad y rendición de cuentas policial, que tiene un sistema completo de rendición de cuentas con controles internos y externos. Bueno, el control ciudadano sobre la policía es fundamental. El control ciudadano no es salir a la calle a mentarle la madre al policía y pagarle una mordida. No. El control ciudadano es hacerse cargo como sociedad, organizarse y tomar conciencia de que necesitamos presionar organizada y colectivamente para que la policía cambie y sirva a la gente. Bueno, en algunos países del mundo se ha venido desarrollando una tecnología muy sofisticada para esto. Se llama supervisión externa de la policía. Aquí lo están malentendiendo algunas personas pensando en consejos ciudadanos. No. A ver, quítense de la mente la idea de consejos ciudadanos. No. Se han creado en las democracias más avanzadas entidades públicas con participación ciudadana, entidades públicas, autoridades con poderes de autoridad, presupuesto público, pero con participación ciudadana, que hacen supervisión externa especializada en la policía. ¿Qué quiere decir eso? Que la vigilan, la monitorean, la fiscalizan y la acompañan en procesos de mejora de largo alcance. Algunos ejemplos. Trajimos en noviembre pasado, en una conferencia que hicimos en Puebla, trajimos el ejemplo de Seattle. Hace un par de horas estuve hablando con una colaboradora de este sistema, que es uno de los más sofisticados hoy día, el sistema de supervisión externa en Seattle. Trajimos el ejemplo de Miami, trajimos el ejemplo de Nueva York, trajimos un ejemplo germinal de Argentina y trajimos el único ejemplo en América Latina y el Caribe que tiene un funcionamiento ya consolidado, que es la Comisión Independiente de Investigación Policial. Fíjense ustedes, hay países en donde la policía ya no se puede investigar ella misma. Se acabó, ya pasaron a otra generación de controles. Si un policía utiliza la fuerza y particularmente utiliza la fuerza letal, no puede la policía investigarse a sí misma. Entonces llega la gente de esta institución que se llama INDECOM de Jamaica e investiga. Bueno, Estados Unidos tiene centenas de entidades de este tipo, centenas. La otra persona con la que sesioné esta tarde representaba al inspector general de la Policía de Nueva York, que es nuevo, 5 años, 7 años más o menos de creación. Son entidades de vigilancia externa que tienen el poder para entrar a la policía. Bueno, la noticia que les tengo es que la policía funciona como funciona porque nadie está mirando. Nadie. Termino. Estamos en la lucha en México para crear entidades de supervisión externa. Marilena está en esa misma lucha. Alejandro es un promotor también del tema. La verdad es que nos hace falta como harta gente para esta lucha. Yo las invito a pensar que ustedes, en lugar de pensar cómo hacer para tener lo más lejos posible a la policía, ojalá y nos pudieran a pensar cómo hacer para tenerla lo más cerca posible. Porque la policía que está cerca es la policía vigilada por la gente. La crisis en este momento en Estados Unidos de la policía está replanteando el rol policial. Les están cambiando el presupuesto para actividades de uso de la fuerza y se lo están dando a otras entidades para, por ejemplo, para el tratamiento de personas que tienen determinadas discapacidades y que son intervenidas con el uso de la fuerza de la policía provocando más violencia. Bueno, la crisis policial está en el mundo entero en niveles diversos. Tenemos muy buenas policías que también tienen problemas. Acaban de terminar un estudio de la Policía Montada de Canadá, que es uno de los ejemplos más grandes del mundo,
¿Y cuál fue la recomendación que hizo la persona que hizo una investigación de 4 años? ¿Qué recomendó? Crear una entidad de supervisión externa que vigile a la policía montada de Canadá. Entonces, a donde vayan en el mundo, incluso las mejores, Nueva York, Londres, Inglaterra, la Comisión Independiente de Quejas, el Ombudsman de la Policía de Irlanda del Norte, el esfuerzo que está en Sudáfrica, en África, que es un esfuerzo mucho más limitado, pero más avanzado que el nuestro. Bueno, América Latina es la región más atrasada. Entonces, gracias por esta oportunidad. Yo lo que quería es aprovechar para darles la noticia. Hay salidas, pero no hay salidas si la policía continúa solita con las personas que elegimos en la política, en lo oscurito, decidiendo qué hacen todos los días para no resolver lo que nosotras y nosotros necesitamos, que es confianza y protección. Gracias. Muchas gracias, Ernesto, por tan valiosa exposición. Y te paso la palabra, Juan Francisco, por favor. Gracias, Diana. Coinciden que efectivamente difícil pues decidir. La verdad es que los tres nos dieron enormes aportaciones y conocimientos que son naturalmente complementarios de un gran problema. Me quedaría yo con esta última frase de Ernesto de que ciudadanización y de alguna manera participación de la ciudadanía es un elemento indispensable. No podemos aspirar a que las cosas mejoren siendo ajenos, siendo lejanos, siendo distantes, digamos, de los problemas. Y creo que es algo que pues todos los que están aquí estaremos de acuerdo y algún granito de arena hemos puesto, pero obviamente nos falta mucho por hacer, porque la clase política se maneja con intereses que no necesariamente están alineados con la ciudadanía. Déjenos pasar entonces a la parte de preguntas y respuestas. Teníamos algunas que pueden justamente aglutinar. Me voy a permitir hacer la primera 2 preguntas a Alejandro y haré lo mismo con Marilena y con mi amigo Ernesto. Alejandro, me gustaría saber que fueras muy puntual. En realidad, ¿cómo es que ha cambiado el panorama de la seguridad en estos 2 años? Porque se nos dice que se iban a hacer las cosas distintas, se nos dice que los militares iban a regresar a los cuarteles. Tú ya dijiste que esto de abrazos y no balazos. Creo que hoy en editorial decía, creo que Carlos Puch dijo hoy, pues yo no veo abrazos, pero balazos sí veo muchísimos. Eso sí se abundan para todos lados. Y dentro de ese mismo contexto, Alejandro, ¿por qué persisten los niveles elevados de violencia letal? Este famoso índice de letalidad es un reflejo fiel de que las cosas no están sucediendo bien, pero ¿tú qué opinas sobre estos 2 temas en particular? Y te pido seas breve. Estás en mute. La frase de la pandemia. Hay más continuidad que cambio en estos 2 años. Yo creo que un poco es lo que apunté en mi introducción. Sobre todo, digamos, la gran línea de continuidad es el uso creciente de las Fuerzas Armadas para funciones de seguridad pública, ¿no? En ese sentido, digamos, esta administración le dio varias vueltas de tuercas al fenómeno, y nos seguimos más o menos, o sea, seguimos teniendo los mismos resultados porque no hemos cambiado nada estructural. O sea, los grandes problemas de nuestro sistema de seguridad y justicia persiste el problema de indefinición, de mala definición de competencias entre niveles de gobierno, persiste el problema de subinversión crónica de las instituciones, persiste el problema de la falta de supervisión y control sobre las instituciones, persiste el rol desmedido, y francamente anacrónico del Ministerio Público, ¿no? Entonces, todo eso habría que irlo cambiando para tener otros resultados. No lo estamos haciendo, estamos teniendo los mismos resultados. Ahora, sobre el índice de letalidad, yo creo que es importante, el gobierno ha presumido que han disminuido, ¿no?, el número de muertos, la razón de muertos heridos en enfrentamientos entre el gobierno federal y grupos armados de diferente tipo. Digo, ¿es posible?
Es posible también que eso responda, digamos, a algunas decisiones, ¿no? Tácticas, ¿no? De ciertos comandantes en el terreno, particularmente en casos como Tamaulipas, como Michoacán, como Guerrero. Pero sí a pesar de ello, yo creo que, y además, yo creo que sí seguimos teniendo un problema de supervisión sobre el personal militar y de control sobre el personal militar, y eso conduce inevitablemente a violaciones de derechos humanos, ¿no? A lo mejor, digamos, de naturaleza distinta a las que vimos hace una década, pero digamos, seguimos teniendo problemas en ese sentido. Muchas gracias, Alejandro. Déjame ahora pasar de nueva cuenta con Marilena. Marilena, tú ya hiciste referencia a justamente los riesgos que tiene la militarización en el país, pero me gustaría entender cómo esa militarización, cuál es el impacto de esa militarización en los índices de seguridad pública y cómo podemos efectivamente ver que tengamos una aspiración o no de que los índices de seguridad pública mejoren, porque al parecer eso no está sucediendo. La parte colateral de esa pregunta es, ¿qué efecto tiene este proceso en las propias Fuerzas Armadas? Porque aquí la pregunta, ¿las Fuerzas Armadas lo pidieron, lo recibieron, de alguna manera negociaron este proceso o simplemente se les ha ido diluyendo y poco a poco han ido tomando como una especie de humedad que se va penetrando en muchas más áreas? Pero como ciudadanos, ¿qué podemos esperar de esta situación y hacia dónde vamos dirigidos? Gracias. Marilena, estás en mute, Marilena. Sí, les decía que les platico una anécdota que me hizo pensar y que igual también los hará pensar a ustedes. Hace como 3 años, platicando con un general, le preguntaba yo que qué pensaban los soldados y los marinos de tener trabajos de seguridad pública. Y él me contestó asombrado, me dijo, pues ¿a usted quién le dijo que ellos están aquí para pensar? Ellos están aquí para obedecer. Aquí lo importante es la disciplina. Y entonces, bueno, me quedé un poco congelada, pero le contesté, bueno, si quisieran ser policías, se hubieran metido de policías y no de militares. Y esto lo comprendí muy claramente cuando sucedió la explosión en Hidalgo. Si ustedes recuerdan, había militares viendo cómo la gente se bañaba en gasolina y no se movieron, ¿no? Entonces, creo que esto es importante entenderlo en la visión completamente distinta que tienen las Fuerzas Armadas y para lo que preparan a los militares y las fuerzas civiles, ¿no? Y entonces, desde luego, no se han visto los efectos previsibles de bajar la violencia y no va a bajar la violencia por tener más militares en las calles. Eso ya está visto. La razón es simplemente porque los militares ven enfrente de ellos a un enemigo y la policía ve enfrente de ellos o está preparada para ver frente a ellos a otro ciudadano que cometió un delito. Y esto no es culpa de que los militares sean buenos o malos, es simplemente una preparación completamente distinta. Los militares, cuando llegan a un territorio, efectivamente bajan los delitos por un tiempo, pero después se vuelve más violento el territorio. La intervención militar genera más violaciones a los derechos humanos que la intervención de policías. Y esto va a tu segunda pregunta. Bueno, ¿qué ha pasado con este proceso dentro de las Fuerzas Armadas? Yo creo que en primer lugar se les han otorgado más responsabilidades que las que pueden tener. Pero además hay que decir que el declive de las policías para atender la seguridad pública tampoco no ha mejorado, salvo honrosas excepciones, como bien decía Ernesto, ¿no? Y entonces ahora por mandato constitucional ya resulta que los militares lo tienen que hacer cuando no están preparados para hacerlo. Y esto representa crecientes costos políticos para las Fuerzas Armadas y por otra parte, por supuesto, la multiplicación de situaciones de violencia que se van a incrementar y que incrementan además las probabilidades o que se replieguen con costos de humillación y autoestima, como ya lo hemos visto, o más violaciones a los derechos humanos con los costos políticos que también esto conlleva,
¿no? Esta sobreexposición, desde luego, va a incrementar los riesgos de corrupción, como también lo hará el creciente volumen de contratos que se les ha otorgado. Y además el protagonismo en seguridad, pues los coloca en una situación de relación directa con las agencias policiales estadounidenses, incrementando el riesgo de fricciones. Y el caso de Cienfuegos será uno de muchos, creo yo, de los desencuentros que van a tener, ¿no? Y por si fuera poco, bueno, pues las múltiples responsabilidades que ahora tienen han provocado serios desacuerdos, por lo que nos dicen algunos integrantes de las Fuerzas Armadas hacia su interior. Gracias, gracias Marilena. Muy claro, muy puntual. Paso con Ernesto López Portillo. Ernesto, la pregunta para ti es la siguiente. Te hago un pequeño bloque. Nos dejaste muy claro que efectivamente, y nos dejaste creo que todos pensando de qué pensamos a la hora de estar o meternos en la cabeza la idea de policías. Y estoy seguro que si todo el mundo es auténtico, no sentimos lo que debemos de sentir. No sentimos seguridad, no sentimos respeto, no sentimos admiración. Cuestiones que tú y yo hemos platicado en múltiples ocasiones, es lo que debería suceder y es la única forma en que el binomio autoridad-ciudadanía podría rendir mejores resultados. La pregunta es, ¿por qué si es evidente que las políticas en materia de policía no funcionan, por qué se siguen prolongando fórmulas que son inadecuadas e improductivas? Y correlativo a esta pregunta es, ¿qué tipo de evidencia requerimos para demostrarle a quienes toman esas decisiones, como tú ya dijiste, en lo oscurito, para que abran los ojos y se den cuenta que el que no funcionen las policías no es un tema meramente de estadística, es un tema también de rentabilidad para las propias fuerzas políticas, porque eso es lo que realmente mejoraría el tema de seguridad. Y no me dejarás mentir, en todas las encuestas que se formulan a la ciudadanía, la inseguridad siempre está en el número 1 y 2, compite de repente con el tema de economía, pero puntualmente está ahí arriba. Y no es para menos, pues es que si no puedes salir uno a la calle y pensar que no vas a regresar vivo a tu casa, pues es que todo lo demás sale sobrando, ¿no? ¿Cómo te puedes sentir bien? Tú no sé qué nos puedes decir al respecto, Ernesto. Es que sí funcionan, pero funcionan para otra cosa. No es que no funcionen. La policía fue diseñada para otra cosa, lo dije y lo reitero. En un ensayo hace mucho tiempo lo que expliqué es que la policía tiene con la clase política un pacto original de lealtad a cambio de impunidad. Ahí firmó la policía su condena, porque la lealtad política le supone agacharse y perder cualquier posibilidad de ser un servicio profesional. ¿Por qué no es un servicio profesional la policía? Porque así sirve a intereses diferentes a la protección de la gente y fundamentalmente porque la clase política no ha decidido construir una policía profesional y cuando lo decida, entre otras cosas, le va a dar derechos a esa policía. Y vamos a tener quizá un capítulo de derechos de la policía en la Constitución y quizá una ley especial de policías que hace mucho tiempo se ha propuesto desde la gente que ha trabajado más estos temas, con todo un diseño que equilibre los derechos y los poderes de la policía. No tomes como un hecho, Juan Francisco y quien nos escucha, la relación entre inseguridad y costo electoral, por ejemplo. Les voy a poner un ejemplo que está aquí nomás al sur, El Salvador. Es el presidente más popular del mundo y apenas el año pasado era el país con la mayor violencia homicida del mundo. Ahora ese presidente está haciendo pactos con las pandillas, pactos políticos, y está reduciendo de manera importante los homicidios a través de acuerdos políticos con las pandillas. Es otro tema, pero lo que quiero decir es que con una tasa altísima de homicidios, ya por abajo de Honduras, pero altísima, hay una popularidad del 90% en ese presidente, que es el más popular del mundo según mis datos. Ahora, necesitamos
Nos hemos dado cuenta, Juan Francisco, en todos estos años, que podemos seguir produciendo evidencia y no necesariamente es relevante para las personas que están en el poder. A ver, los invito a ver lo que publicamos ayer. Me acaba de recordar Juan Francisco porque citó a Carlos Puig, que Carlos Puig cita nuestro estudio que publicamos ayer sobre letalidad en la 4T. Las invito a seguir el portal seguridadviacivil.ibero.mx. Ahora estamos empezando con una serie que publicamos en nuestra cuenta de Twitter cada 2 semanas que se llama Descifrando la Conferencia Presidencial de Seguridad. Los datos de Marina, Guardia Nacional, Sedena y el presidente no coinciden. Entonces tenemos un área de investigación que se está rompiendo el cráneo para ver cómo le hacemos para concluir algo con todos esos datos, más la información de prensa. Bueno, vamos en el segundo número de esta serie, tenemos otros estudios, pero las invito a leer el que publicamos ayer porque tenemos ya datos de la letalidad. No hay menos letalidad que antes. Pero además es muy interesante observar despliegue militar y despliegue de la Guardia Nacional contra letalidad. Y además es muy interesante ver que donde más letalidad ha habido, más violencia hay, que es Guanajuato. Entonces, Juan Francisco, el poder público no está usando la evidencia para tomar decisiones, pero nosotros y nosotras en la sociedad sí tenemos que usar la evidencia para tomar decisiones. Tenemos que documentar el problema con evidencia y conocimiento incontrovertible en términos de metodologías. Y que nuestros métodos sean públicos y se pongan a discusión. No sabemos ni siquiera de dónde sacan los datos que dan en la conferencia mañanera. Lo mismo que Causa en Común, que hizo todo un estudio para ver qué soporte había de lo que afirman ahí. Ahora, ojo, la Corte Interamericana, regreso al tema de supervisión externa, si me permites rápidamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Atenco, caso 2006 Atenco, ordenó a México crear un observatorio externo de rendición de cuentas para vigilar a lo que era la Policía Federal, hoy Guardia Nacional, y a la Policía del Estado de México. ¿Cuál creen que es el único tema de la sentencia que no avanza? Es el único de todos los elementos de la sentencia que no lleva proceso de cumplimiento. Ni siquiera existe una mesa de trabajo para crear este observatorio. No quieren ser vigilados. Pero ojo, no es federal el problema y no es militar el problema, es nacional el problema. Aquí Diana Chavarri, a quien le mando un cariñosísimo saludo desde Ciudad Juárez, me pregunta ¿cómo conciliamos certificación de estándares con supervisión? Bueno, justamente la propuesta es que así como ayudamos a certificar estándares, que es algo que no está haciendo el Sistema Nacional y debería haber hecho desde hace muchos años, y que lo estamos haciendo como sociedad civil, con la policía, tenemos que hacer, por un lado, certificación de estándares y por otro lado, la supervisión civil para que trabajen juntos, para vigilar que los estándares se cumplan. Entonces, son dos componentes de un sistema complejo, sistémico, una concepción sistémica de vigilancia de la policía. Pues las invito a seguir la cuenta de Twitter del programa, @PSC_Ibero, porque les estamos entregando evidencia y es para ustedes. Es para informarnos de qué está pasando. El primer estudio de esta serie es sobre el despliegue. Y vamos a hacer 15 más. Ya está la agenda lista. Por ejemplo, COVID. Tenemos reunida ya y sistematizada la evidencia de qué hace la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas en la pandemia. Está militarizada la respuesta a la pandemia. También. ¿Por qué? Pues por lo que dice María Elena. Los militares están en todo. Y van por más.
porque este presidente decidió darles todo. Entonces, la crisis policial y el empoderamiento militar son dos caras de una misma moneda. Ojo, no separen el tema. Destruyó el Estado mexicano a la policía. El Estado mexicano, no este presidente, no el anterior. Esta es una historia viejísima. No hay un solo presidente que no haya ofrecido profesionalizar a la policía en la historia de México. Uno solo que no haya dicho que la va a profesionalizar. Entonces, el Estado mexicano destruyó a la policía, con las excepciones que seguiremos siempre refiriendo, para dejar pasar a las Fuerzas Armadas. Ahora decidan ustedes qué van a hacer con un sistema político que no sabemos a dónde va, sin contrapesos, en donde no hay una sola voz pública en la clase política y en los partidos políticos de este país, una sola que diga no a la militarización y que lo respalde su partido político. Ahí tenemos, por ejemplo, a Marta Tagle, pues haciendo un trabajo extraordinario, pero sola. No hay nadie atrás. Y vienen elecciones. Nadie quiere en elecciones ser identificado como antimilitar. Estamos en un brete, porque la ruta es militar. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Diana, te paso para la siguiente ronda de preguntas. Sí, precisamente, pues realmente el panorama que tenemos es muy grave. Creo que hemos llegado de veras a extremos terribles en materia de inseguridad. Por lo que ustedes comentan, pues pareciera que no tenemos realmente, no sé, soluciones eficaces, un futuro concreto. Y yo quisiera preguntarle en primer término a Alejandro, que es un experto en esto, si ya podríamos un poco analizar fríamente lo que está haciendo el gobierno federal y pensar si por lo menos, ya sea con militares, con policías, pero si realmente alguna de sus políticas, Alejandro, tú la adviertes eficaz para realmente combatir pues esta espiral de violencia y de delitos. Y también sería muy interesante oír tu opinión sobre la policía local, porque pues tenemos una gran descoordinación, un gran bateo de responsabilidades. Por ejemplo, se ha estigmatizado mucho a Guanajuato, cuando en mi opinión la mayoría de los delitos que se están cometiendo en ese estado pues son de carácter federal. Y luego no vemos ni siquiera una buena coordinación entre la Policía Federal o los militares y las policías locales o las, pues a veces tan sufridas y denigradas y esforzadas policías municipales. ¿Cuál sería tu opinión en este sentido, Alejandro? Gracias. Mira, Diana, deja de empezar por lo primero. Yo creo que, a ver, hay una iniciativa que a mí me parece razonable que surge de este gobierno, que es el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, que se aprueba en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en julio de 2019. Ahí, digamos, codifican algunas de las experiencias que se han venido gestando en diversas policías municipales, ¿no? Donde se han intentado esfuerzos interesantes, ¿no? Innovadores de reforma policial, ¿no? Casos como el de General Escobedo en Nuevo León, casos como el de Ciudad Neza en el Estado de México, como Morelia en su momento, como Guadalupe también Nuevo León, Chihuahua, Colima, etc. Digamos, y allí plantea, digamos, algunas líneas básicas sobre la cual pudiera caminar una transformación de las policías locales. El problema de la iniciativa es que la aprobaron en el Consejo Nacional de Seguridad Pública y nadie agarró el balón en el gobierno federal. Dejaron, o sea, la piedra de toque del modelo nacional era cambios a las reglas de Fortamun, que Fortamun es un fondo que va a los municipios, que permitiera que un porcentaje más elevado, o que obligara que un porcentaje más elevado de las recursos de Fortamun fuera desarrollo policial. Ese acuerdo que se alcanza en el Consejo Nacional de Seguridad Pública no tiene su correlato en el presupuesto, ni en el 2020 ni en el 2021. Entonces, digamos, no hay esta suficiencia presupuestal para emprender algunos de los cambios que obligan. Ahora, donde hay esperanza, y yo creo que es algo que apuntas bien, es
en el espacio local. Y ahí sí vemos, yo creo que innovaciones interesantes, ¿no? Algunas de las cuales acaban siendo medio codificadas, ¿no? Y organizadas en el modelo nacional de policía de justicia cívica. Son modelos de policía comunitario, de policía de proximidad, son modelos donde se va cerrando esta brecha medio artificial entre policía de investigación y policía preventiva, donde la policía asume las funciones que ya le permite el Código Nacional de Procedimientos Penales y recibe la denuncia directamente, que es como debería suceder y no con el Ministerio Público, integra de mejor manera la justicia cívica y formas, digamos, formas de justicia alternativa distintas, ¿no? al proceso judicial normal, y que eso permite reducir las tensiones, algunos conflictos sociales importantes, que ha venido integrando prácticas interesantes, por ejemplo, en materia de combate a la violencia de género. Todo esas experiencias que empiezan a verse cada vez más en más municipios, sobre todo municipios relativamente medianos a grandes. Ahí yo creo que hay una fuente de esperanza importante. Yo creo que allí se pueden ir impulsando diversas iniciativas hacia adelante. De hecho, la muy probable candidata a gobernadora de Nuevo León, Clara Luz Flores, ha construido su carrera política en parte sobre los esfuerzos de reforma a la policía de General Escobedo, Nuevo León. Eso sí es una novedad, a mí me parece una novedad importante. Que un político funde, digamos, sus esfuerzos, digamos, de crecimiento, de acceder a otro cargo, con los resultados que da en términos de reforma policial. Entonces, ahí yo creo que hay algunas señales que son alentadoras, todavía muy tenues, pero yo creo que sobre eso podemos ir construyendo. Pues realmente una respuesta muy interesante y muy valiosa, Alejandro. Muchas gracias. María Elena, tú que realmente eres una estudiosa de todo este fenómeno progresivo que a muchos de nosotros no deja de espantarnos y que es la militarización. Yo recientemente pues vi la película Nuevo Orden y parece que vamos hacia no utopías, sino distopías de militarización. Igual hay una serie en Netflix, perdón que la mencione, La Valla, donde también es el año 2035 y es un escenario totalmente de militarización de las sociedades, ¿no? Ante los problemas de inseguridad. Entonces, ¿tú cómo ves esta forma en que nos estamos militarizando, en que, como decía Ernesto, realmente no hay conciencia de esto? ¿Y crees tú, tienes la expectativa, ves algún canal en que podríamos regresar a una seguridad civil, a una seguridad no militar? Muchas gracias, María Elena. Mira, yo creo que sí, pero yo creo que nos va a tomar tiempo. Como bien han señalado Ernesto y Alejandro, hay ejemplos exitosos en policías locales. Sin embargo, no podemos dejar de ver que durante mucho tiempo ha habido ejemplos exitosos y después se rompen cuando llega el siguiente gobernador o el siguiente presidente municipal. Y así vamos pasando de un ejemplo exitoso a uno no exitoso o a 2 o 3 exitosos y luego otra vez se caen. ¿Y por qué no sucede eso? Porque a diferencia de los militares, en el tema de las policías, cada quien hace lo que se le viene en gana. Y cada gobernador que llega con la idea que él cree en su mente, que es lo más exitoso, tira a la basura todos los esfuerzos anteriores y vuelve a empezar, ¿no? Me parece que esa es la desgracia de nuestros policías en México. Ellos siguen siendo policías, pero se van adaptando a que no pueden mejorar su situación porque el siguiente presidente municipal o el siguiente gobernador o al siguiente presidente de la República se le puede ocurrir cualquier cosa y ellos están ahí para obedecer a los políticos y no para servir a los ciudadanos, como bien señaló
Ernesto. Entonces, me parece que sí puede haber cambios y que de hecho tendrá que haberlos, ¿no? La Constitución dice que en 2024 las Fuerzas Armadas no podrán seguir haciendo tareas de seguridad pública. Esto habrá que verlo, ¿no? Habrá que ver qué escenario tenemos para el 2024. Pero lo que sí es cierto es que nos tendríamos que sentar a repensar cómo queremos el Sistema Nacional de Seguridad Pública, a repensar cómo queremos que sea una policía cercana a su población, cómo queremos que sea su profesionalización, su seguridad social, su presupuesto, ¿no? Porque pues todos nos pueden prometer que van a tener a la mejor policía, pero ninguno le pone el presupuesto suficiente. Entonces, sin presupuesto esto no va a poder ser. Tendríamos que pensar la seguridad de aquí a 30 años y ver cómo construimos ese camino, cómo le ponemos la carretera, y cómo armamos los coches para que caminen ahí. Y también creo que tenemos que repensar el modelo de las Fuerzas Armadas que tenemos y de lo que quisiéramos tener, ¿no? En estos momentos nuestras Fuerzas Armadas, que hay que reconocerles muchas cosas buenas que han hecho por el país, también tenemos que decir que son tan cerradas que si en las policías no permiten una supervisión externa, no les quiero decir en las Fuerzas Armadas, ¿no? Claro, entonces tenemos que también que repensar cómo queremos a nuestras Fuerzas Armadas. Y en estos momentos, al igual que mis compañeros, no veo candidatos ni partidos que se avienten a hablar de un proyecto civil cuando tienen a las Fuerzas Armadas pisándolos, ¿no? Pero la buena noticia es que pues tendremos que sentarnos a hablarlo muy pronto, o eso espero, por lo menos eso espero yo. Muchas gracias, María Elena. Y bueno, ese sería el gran dilema, Ernesto. ¿Realmente es el futuro de México? Probablemente, digo, no lo sé. ¿Será el futuro del mundo? Ahorita existen, pues realmente, como digo, distopías en el cine sobre lo que nos espera, que puede ser una militarización. O sea, ya abdicar de la seguridad por parte de la policía y que sean los militares quienes avancen en este camino. Pero lo que sí se ve y es lo que te queremos preguntar, Ernesto, realmente no vemos evidencia de que pese a la militarización creciente que México ha sufrido, hayamos tenido una reducción realmente significativa de la delincuencia y sin embargo pareciera ser el proyecto único. ¿Qué nos espera, Ernesto? ¿Militarización o policía? A ver. Tu micrófono. Sí, no está abierto, es que estoy pensando. Perdón. O cuando menos lo estoy intentando. Yo no... Lo único que tengo claro en todo este dificilísimo escenario es que va a ser peor si tampoco nosotras y nosotros generamos evidencia. Entonces, a trabajar, a invertirle, pues. Porque eso de que la esperanza nunca muere y demás, no, la esperanza es como la tierra, hay que sembrarla, pues. Yo tengo 30 años en esto. 30 años en esto y no hay una sola semana sin que yo tenga comunicación con la policía a través de conversaciones en donde me dicen que miran desde la policía y miran un país destrozado, con instituciones, las de ellos, destrozadas en su mayoría. O el contraste. Acabo de releer este mensaje que me escribió hace unos días el secretario de Seguridad Pública de un municipio que ha mejorado muchísimo. No puedo mencionarlo porque me lo pidió. Está en el norte también. Y me hizo la lista de lo que ya no va a poder adquirir porque no tiene ya los fondos, porque quitaron Fortaseg. Y me hace la lista y me escribe, mira, como puedes ver, nada es un lujo. Todo es esencial. Entonces, no estamos mal, estamos lo que le sigue porque tampoco dejamos que la gente mejore. Un municipio, este sí lo puedo decir, Querétaro, ciudad, aventó a la basura la certificación que tenía a punto de lograr con 3 estándares que le faltaban, de más de 100 que ya había cubierto, porque cambió el gobierno y llegó el nuevo secretario y dijo, yo eso no lo necesito.
El señor venía de un estado del norte y le dijeron lo que usted diga. Bueno, duró unos cuantos meses porque destruyó todo y lo tuvieron que correr. O Naucalpan, mi experiencia, con esa me estrené. Tenía evaluación de victimización, de percepción, de incidencia, de confianza en la policía, todas mejoradas, con personas de la Universidad Autónoma Metropolitana, criminólogos de primer nivel evaluando, todo iba mejorando. Llega el siguiente gobierno del mismo partido y tira todo, comenzando por el grupo de policía que hacía que en un estadio se parara la gente a aplaudirle. Lo desmantelaron. Entonces, yo lamento que de pronto estas conferencias nos golpeen tan fuerte en nuestras expectativas, pero yo sí necesito decirles lo que creo que es el fondo del problema en lo que respecta a la sociedad, y es nuestra indiferencia. Sigan, lo digo con cuidado y con todo respeto, sigan ustedes lejos de este tema, no se va a resolver. No se va a resolver en esta ruta. Militarización va a ser si no hay costos para la militarización. Va a ser militarización si nadie dice no. O va a ser una policía enferma si nadie dice no. Para dejar último comentario para la esperanza, calculamos ya personas en 10 entidades de la República promoviendo la supervisión externa de la policía, hablando de la supervisión externa de la policía como uno de los componentes que son necesarios. Esto es resultado del trabajo que hemos hecho Alejandro, Marilena, nosotros y un grupo pequeño que ha replicado ya este concepto. En enero va a haber un diálogo de 12 países de América Latina, 12 países convocados para hablar sobre cómo mejorar la supervisión externa de la policía en América Latina. Entonces, América Latina va a lograr casos en los próximos años. No sé si México, pero América Latina va a tener casos en los próximos años. Yo los invito a acercarse al conocimiento disponible. Vamos a crear un foro nacional en este tema. Vamos a crear una comunidad de conocimiento que hable de este tema, pero que lo conozca y lo promueva en donde vive, con mucho cuidado y organizadamente, porque este es un tema delicado, porque fractura el monopolio que la policía tiene de la información respecto a su propia operación. Es un tema muy delicado, al cual se le oponen resistencias e intereses de todo tipo, porque se trata de abrir la caja de Pandora para poder mirar y poder mejorar, acompañando, no soltando más a la policía. Son entidades que nunca la vuelven a soltar. Gracias. Gracias, Ernesto. Como dices tú, nos vamos a quedar pensando en muchas cosas, pero justamente estas sesiones son para pensar y para actuar. Y hablando de ello, déjenme hacer dos cosas. Uno, voy a citar, porque siempre lo hacemos en estas sesiones, hablar de esta cobertura, y tenemos saludos desde Veracruz, Chihuahua, Morelos, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Yucatán, Nuevo León, Baja California y Coahuila, entre otros estados que están presentes en esta reunión. Voy a colapsar, iba a ser una sesión de preguntas y luego de comentarios finales, pero como ya estamos avanzados en el tiempo y porque quiero hacer unos comentarios al final de su intervención, les voy a dar comentarios específicos que ya los agrupé en los 3 temas que tiene cada uno de ustedes. Se los voy a decir para que puedan utilizar la respuesta a estos temas igualmente como una nota final de su participación. De esa manera lo hacemos compactado, si les parece. Bajo esa premisa, empezaría con Alejandro. Alejandro, para tu comentario final, las preguntas que nos hace el público es: ¿qué opinas de la participación de la Guardia Nacional en temas propios de la Fiscalía General de la República? ¿Cómo se puede hablar de Fuerzas Armadas y abrazos y no balazos? ¿Hay salidas mientras este gobierno siga en lo suyo? Si las cosas están tan mal, ¿por qué la voz de la oposición es tan tenue? Alejandro. A ver, la Guardia Nacional hereda esas funciones, digamos, de policía de investigación,
la UMECA de la Policía Federal, es decir, en el tránsito de Policía Federal, la Guardia Nacional hereda todas esas funciones. El problema es que la Guardia Nacional es una extensión del Ejército en otra dependencia. No hay nada, o sea, no tiene la idea de mando civil en la Guardia Nacional, pues es una broma, ¿no? Y entonces, para fines prácticos, estas funciones que estaban en la Policía Federal y que se les había dado, digamos, yo creo que en una dirección correcta de que quien tiene que hacer la investigación al final del día es la policía y no la fiscalía. La fiscalía es la que integra los expedientes y litiga, pero no necesariamente la que investiga. El problema es que estas funciones acaban en las Fuerzas Armadas y entonces como acaban en las Fuerzas Armadas, acaban en un espacio donde hay una opacidad infinita y donde hay muy pocos controles externos sobre lo que sucede al interior. Hay salidas, sí, de nuevo, sí hay salidas, ¿no? Pero las salidas no necesariamente hay que las salidas se construyen en el espacio nacional. Se pueden ir construyendo ejemplos de exitosos a nivel local, se pueden ir generando espacios de buenas prácticas en el espacio local. Y ahí además donde yo creo que organizaciones como la suya tienen mucho mayor incidencia. Si la oposición también, la oposición política, yo creo que podría subirse sobre esta alternativa civil y municipalista frente al centralismo y la orientación militarista del gobierno. Yo creo que sería una buena manera de diferenciarse. Ahora, ¿el gobierno va a cambiar de política de aquí a 2024? No va a cambiar de política de aquí a 2024. ¿No? De milagro el presidente se cambia de ropa, ¿no? O sea, difícilmente cambia de política pública, ¿no? Entonces, yo no creo que vaya a haber ningún viraje, ni un golpe de timón. Las grandes líneas, ¿no?, escogidas por el gobierno del presidente López Obrador al principio de la administración van a mantener hasta 2024. El reto es construir una alternativa, es una alternativa a ese modelo de aquí entonces, ¿no? Y nos quedan 3 años y medio. Muchas gracias, Alejandro. Muy puntual y lamentablemente creo que estás en lo cierto. Muy puntual, por supuesto. María Elena, para tu comentario final y reproducir inquietudes que manifiesta la audiencia, nos dicen, se ve una tendencia que nos debe preocupar de un sistema autocrático, unipersonal, que justamente va de la mano de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo vamos en respeto de derechos humanos? ¿A la Guardia Nacional se le capacita en derechos humanos? ¿Qué nos puedes decir como comentario final? Estás en mute. Yo creo que sí es una tendencia que nos debe preocupar, porque estamos pasando de la militarización, que es usar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y que supuestamente tienen que estar constreñidas bajo un mando civil en un lugar específico, etcétera. Estamos pasando de eso a una posición ideológica que está incluyendo a las Fuerzas Armadas. Entonces me parece que esta parte sí es preocupante. Coincido con lo que decía Alejandro, nuestra opción es construir desde lo local, ¿no? Desde las policías estatales y desde las policías municipales. Sin embargo, esta tendencia, por supuesto que es preocupante. Están profesionalizando a los militares en el respeto a los derechos humanos. Sí les están dando talleres, sin embargo, lo que estamos viendo es que estos talleres no han servido de mucho, ¿no? Igual que a muchas policías, y no sirven de mucho porque generalmente los ponen a tomar el taller, por lo menos por lo que hemos alcanzado a ver, a los que están castigados, a los que no quieren en campo, pero a los que están en campo no los ponen a tomarlos, y además muchos de estos talleres son solamente de ponerles diapositivas y decirles lo bien que lo deben de hacer.
pero no son talleres vivenciales, que es como podrían realmente estar aprendiendo el respeto hacia los derechos humanos. Entonces, al no ser vivenciales, lo que aprenden es muy poco, ¿no? Porque primero tienes que convencer a la gente, y esto no es fácil en México, que el respeto a los derechos humanos es para todos. En México tenemos una tendencia a pensar, ay, claro, es que esos son criminales y qué bueno que los golpearon. Sí, nada más que un día nos va a tocar a nosotros que también nos golpeen. Entonces, sí me parece que lo que tenemos en este momento, tenemos que reforzar la idea que el respeto a los derechos humanos es para todos y es importante. Tenemos que llevar la idea a nuestras casas que el respeto a la policía es la única manera en la que la policía nos va a respetar a nosotros. Si nosotros no les respetamos su sueldo, no les respetamos sus prestaciones, no respetamos que los profesionalicen, pues ellos no nos van a respetar a nosotros. Si no somos capaces de respetar las funciones que tienen los militares o las que habían tenido hasta antes de estos últimos gobiernos, bueno, pues ellos tampoco no van a respetar a los civiles. Entonces sí me parece que este respeto es de ida y vuelta y no hemos aprendido a pensar que nuestras policías y nuestros militares son una fotografía de nuestra sociedad. Si los queremos mejores, también aprendamos a ser mejores. Muchas gracias y gracias por el espacio, queridos amigos. Muchas gracias, Marilena. Con ese comentario justamente nos da la pauta perfecta para tocar finalmente con Ernesto, insisto, también a manera de comentarios finales. Y de aquí recopilé, hay varios temas, obviamente, Ernesto, como te podrás imaginar. Mira, nos dice el público, nos surge miedo cuando vemos a las policías. Una policía que funciona con jefes que piden cuotas a sus agremiados parecería estar putrefacta. ¿Cómo generar pertenencia de la policía con la ciudadanía? Calderón trató de profesionalizar a la policía, pero algo no funcionó. ¿Y por qué se destruyó ese esfuerzo? ¿La presión internacional funcionaría para estos cambios? ¿Cuál es la receta para llegar a una buena policía? Me ponen aquí, el ejemplo de Iztapalapa es uno paradigmático, en que la delincuencia y no la policía es la que controla las calles. Esto es terrible para los que ahí vivimos. Sé que con esto podrías hablar horas, pero tienes nada más un par de minutos. Gracias, Ernesto. ¿Ya? Ya. O sea, ya no me quieres dejar hablar. Sí, voy a ser súper breve. La política está por encima de la seguridad. Y tenemos que tragarnos esa noticia y ver cómo le vamos a hacer, porque nadie tiene una respuesta sencilla a eso. Si la Policía Federal tuvo una ruta de mejora en percepción, que la tuvo, fue absolutamente irrelevante en el momento en el que se le desmanteló. Eso nos regresa al lugar donde empezamos. La evidencia es irrelevante. Si las cosas salen bien, no se respetan. Si las cosas salen mal, se esconden, se simulan y tampoco se utilizan para tomar decisiones diferentes. La política está por encima de la seguridad. En este sistema político es una enfermedad crónica, es un cáncer que ha hecho metástasis. Muy pocos liderazgos políticos, muy pocos han decidido que la seguridad merece ser profesional. Toda la política de seguridad, no solo la policía. Nosotros desde la universidad asumimos una visión de proveer información para el análisis y tener un perfil alto de debate público. Decidan ustedes cuál es el rol que quieren asumir, porque nos preguntan aquí en el chat cómo presionar. Decidan ustedes qué rol quieren asumir. Analicen sus propias competencias, sus capacidades, el tiempo que quieren dedicar a esto, con quién se van a reunir para dedicarse a esto.
Es una chamba extra a la que ya tienen. Es una friega absoluta. Además, la gente nos ve con cara de ya chole. Están hartos de que les hablemos de esto. Estamos en el 6º lugar de homicidios, de violencia homicida en el mundo. Y tuvimos la curva más pronunciada de crecimiento de homicidios entre 2000 y 2017 del mundo. Y la gente nos dice, ya no me hables de eso. Les voy a dejar mi mail y los invito a quien quiera escribirnos para hacer una siguiente sesión en enero y platicar de estrategias de incidencia. Las estrategias de incidencia son en sí mismas un tema de aprendizaje, cómo incidimos hacia el cambio. Y no hay respuestas de nadie fáciles. Es ernesto.lopez@ibero.mx. Si no se escriben, vamos a agrupar a la gente que nos escriba en una próxima sesión sobre estrategias de incidencia recomendadas desde el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, porque esto no se puede contestar en los 2 minutos que me dejó Juan Francisco. Gracias, gracias. Gracias a todos. Vamos a dar cierre a esta parte ya y bueno, agradecidos obviamente con todo lo que nos aportaron. No voy a tomarles ya mucho más tiempo, pero sí quiero señalar que estamos justamente ya en nuestra fase final de este año. Probablemente todavía tendremos una referencia adicional durante el año para cerrar todavía. Y lo que quisiera es señalar que si coinciden con nuestras causas, si estamos cerca de ustedes, recuerden de apoyarnos, de seguirnos en redes sociales, también de aportar. Tenemos gastos fijos y por mucho amor a la camiseta también hay gastos que tenemos que absorber. Y nosotros encantados de seguir adelante. Algo en lo que también pueden apoyar, como ustedes saben, UNE México es parte del grupo motor de Sí por México y hemos lanzado desde ayer una campaña y le vamos a dar más impulso para que si la ciudadanía quiere hacer cosas, hay cosas concretas que sí se pueden realizar. Una de ellas es la iniciativa ciudadana para modificar o para generar una ley que garantice que dé seguridad para el suministro de medicamentos a las personas, particularmente a niños que lamentablemente están enfermos de cáncer y que el gobierno actual ha decidido dejarlos a su suerte, abandonarlos a su suerte. Tenemos ya más de 700 días en que no han recibido el tratamiento. Obviamente hay muchas personas que han muerto, otros que han quedado lesionados, ciegos, con daños hepáticos, daños renales, etcétera, porque o no se les da medicina o se les da la medicina equivocada. Es parte de un contexto en el cual la ciencia y la tecnología no son importantes, la salud no es relevante y por lo mismo tenemos que actuar como ciudadanía. Hay una campaña en la cual se requiere recabar firmas, recabar datos de sus credenciales del INE y el contexto es muy sencillo. Les estamos pidiendo que cada uno de ustedes recabe 10 firmas. A eso se circunscribe la propuesta. Es de aquí al 14 de diciembre, cada uno de ustedes recabar 10 firmas. En el modelo y con el formato que les estamos distribuyendo, lo hicimos desde ayer y vamos a seguir haciéndolo por oleadas para que tengamos, lo único malo es que tiene que ser físicamente, necesitamos los documentos en papel, porque todavía vivimos en un mundo arcaico en el que tenemos que llevar esos papeles al INE para que certifique la veracidad de las peticiones ciudadanas y con esa verificación podemos dar este paso, insisto, que es en favor de nuestros niños que hoy están abandonados. Si están de acuerdo con ello, nos pueden seguir en redes sociales, nos pueden apoyar con ese mínimo esfuerzo, pero que contará y será la diferencia entre la vida y la muerte para esos niños, insisto, que hoy están abandonados. Queremos muchas veces como ciudadanos nos decimos, bueno, ¿y qué podemos hacer? Pues es que no me toca, yo no sé qué hacer. Aquí hay una cosa concreta. Esto sí se puede hacer y depende de nosotros. Entonces, mostremos fortaleza para que esto sea una realidad y de aquí al 14 de diciembre demos un ejemplo de civilidad, de solidaridad y de una gran entrega para una noble causa, insisto, como puede ser el tema de niños con cáncer. Si no hubiera algún otro
comentario, Diana, Polo, antes de cerrar y despedir a nuestro panel y a nuestros asistentes que han sido muy amables con su tiempo. No, solamente agradecer muchísimo a nuestros valiosísimos expositores y a todos los invitados e invitadas que nos siguieron. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos despedimos. Que tengan muy buena noche. Marilena, Ernesto, Alejandro, mil gracias por su tiempo. Fue maravilloso. Todo esto está grabado y lo subimos a redes sociales a la brevedad posible. Verán que tendrán miles de reproducciones. Muchísimas gracias. Saludos. Arriba la ciudadanía. Sí se puede. Arriba.